Hoy tenemos el honor de contar con el amigo, vecino y compañero Ignacio, compañero de Patigas, no del ejército, que nos va a ilustrar sobre la princesa de Éboli, personaje que no ha tenido muy buen cartel en la historia, pero bueno, algo nos tendrá que contar Ignacio. Así va a ser. Don Ignacio, adelante. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Hilario. Gracias una vez más a nuestra parroquia, la Asunción de Nuestra Señora, y al aula de actualidad. Gracias por dejarme compartir con vosotros este rato y hablar en esta ocasión de esta mujer, de la princesa de Éboli. Gracias a todos por venir. Y hago una declaración, una confesión, así según empezamos. Estoy tan emocionado como asustado. Emocionado porque habéis venido muchos. No se os puede gastar una broma. Y asustado porque es muy complicada la vida de la princesa Éboli, y encima en un periodo muy convulso de la historia de España, el reinado de Felipe II, y yo solo anticipo que yo no tengo muy claro qué fue lo que pasó, y soy el conferenciante. José Enrique, trataremos de sacar el tema adelante. Bueno, que os deseo mucha suerte, vamos a ello, mi declaración de intenciones, el objetivo es un poco lo que dice el pie de la portada, un relato de su vida alejado del sensacionalismo y que le hace justicia. Tal como ha dicho Hilario en la presentación, es una mujer, de luego, controvertida, complicada. Fue una mujer, bueno, acaba de llegar mi hijo Carlos, estoy ahora ya emocionado del todo, Pero es una mujer que ha sido vilmente vilipendiada, maltratada por la historia, y estamos en una época ahora en la que se está revisionando su biografía. Ahora retomaré este apartado. Así que mi objetivo es presentarles a una mujer de su época, una aristócrata, que formaba parte del apellido más importante de la época, el apellido Mendoza, y que no fue desde luego Agustina Aragón ni María Pita, pero tampoco fue lo que en demasiadas películas, novelas y reportajes se hace creer. Una mujer frívola, una matahombres, una matajari, una mujer fatal en definitiva, decía incluso Gregorio Marañón. Bueno, pues yo voy a tratar de llevarla a su lugar, lo que le corresponde en la historia. El rumbo que me propongo seguir es, en principio, empezar con unas consideraciones previas, que sin más empiezo con ellas, y yo considero que esta conferencia tiene algo de generalista, lo pongo entre comillas, precisamente por lo que acabo de decir. Está totalmente entroncada la historia de la princesa Éboli en la vida de Felipe II. Felipe II vivió desde 1527 a 1598 y doña Ana de Mendoza vivió 71 años. Y doña Ana de Mendoza, desde 1540 a 1592, va a morir 6 años antes que el rey. Está totalmente entroncada en la vida, pero no de manera paralela, sino va a ser un peón importante en la monarquía, muy bueno. Vamos a ver cómo va a ir de más a menos, y va a terminar siendo algo bueno que sumaba para la monarquía, va a terminar siendo, pues no de manera directa, pero sí de manera indirecta, probablemente la peor pesadilla de nuestro rey Felipe II. Es una mujer que jugó con fuego y terminó quemándose, como vamos a ver. Como es generalista la conferencia, pues les voy a poner tareas. Voy a más he sido profesor, los profesores solemos poner tareas. Las cosas son así, No, pero les animo que si no saben mucho de este personaje, que lean la novela de Almudena de Arteaga, que lean cualquier biografía de Felipe II, y desde luego la de Parker es un buen referente, y esta última es un ensayo escrito por una norteamericana y un inglés. Leerse esto es para nota, para subir nota. Es un trabajo espeso, pero es interesantísimo porque estos probablemente sean los autores que de verdad han revisionado y han puesto a la princesa Éboli en su sitio. Es una novela, es un ensayo basado en las muchas cartas
que se cruzaban en la época y por lo tanto son muy objetivos y desmontan buena parte de la leyenda negra que ha habido contra esta mujer. Esta mujer tiene dos etapas de su vida claramente diferenciadas. Va a nacer en Cifuentes, en Guadalajara, y la primera etapa está marcada hasta que muere su marido, al que le va a distanciar 24 años, va a morir con 57 años de manera súbita, y lo he puesto ahí como en color azul y una pequeña parte en rojo porque yo aquí digo que son muchos años de felicidad en su adolescencia y matrimonio, excepto su infancia, que va a ser más bien amarga y que le va a marcar precisamente por eso su carácter. Pero esta es la primera etapa de su vida. La segunda está marcada desde que muere su marido, va a entrar en un bucle hasta que muera en Pastrana con 52 años. Bueno, pues de esta segunda parte, que fueron 19 años, viuda y absolutamente a la deriva, y metida muy en tramas muy delicadas del Estado, y en una en concreto, de esto es de lo que habitualmente sabemos de ella, es lo que se da a conocer de ella. Me parece injusto porque se obvia los muchos años de matrimonio. Van a tener 10 hijos, ella y su marido, de los cuales 6 van a llegar a la edad adulta, pero es que en vida muchos la denominaban como la tuerta o la hembra, y definitivamente Camilo José Cela, en su trabajo Nuevo viaje a la Alcarria, dice: la gente puede que para abreviar suele decirle o la tuerta o la puta, que son palabras, yo creo, definitivamente demasiado gruesas para esta mujer, que insisto que fue una mujer de su época, con sus luces y sus sombras. Bueno, pues hechas esas dos consideraciones previas, retomo el rumbo que pensaba seguir, que es a partir de aquí pues desarrollar esa primera parte, una infancia desdichada con un matrimonio feliz, y la siguiente parte que voy a tratar es ya viuda y a la deriva hasta su muerte, y dejamos para el final pues un coloquio en el que yo animo que si quieren preguntar, añadir, corregir, lo que yo pueda decir, que lo hagan. Yo propongo que las preguntas sean o exposiciones sean de manera breve, y yo en justa correspondencia pues propongo responder, si lo sé, también de manera breve. Creo que eso es muy interesante, porque no es la primera conferencia que el final se hace ya eterno para todos, ¿vale? Pero sí, ojalá que haya debate y coloquio cuando terminemos. Pues vamos con esta primera parte, una infancia desdichada y un matrimonio feliz. Doña Ana de Mendoza y de la Cerda, la princesa Éboli, nace en Cifuentes, en Guadalajara, en 1540, en la iglesia del Salvador. Ella pertenece, como he dicho, al apellido Mendoza. Es el apellido más importante de la época. Y en ella se dan dos circunstancias. Una, que es hija única de Diego Hurtado de Mendoza y de Catalina de Silva. Diego Hurtado de Mendoza era nieto del cardenal Mendoza. La princesa Éboli era bisnieta del cardenal Mendoza. Y digo el cardenal Mendoza, porque, como decía la reina Isabel la Católica, estos eran los lindos pecados de sus cardenales. Pero bueno, dicho eso, este matrimonio fue absolutamente infeliz, y la niña, Ana de Mendoza, tuvo que convivir sus primeros años en medio de demasiadas peleas, disputas. Definitivamente el padre, Diego Hurtado, era muy mujeriego, y va a terminar abandonando a la madre y a la hija cuando Ana de Mendoza tiene 12 años. Por eso yo digo que esto nos da una idea de lo que va a ser su comportamiento. Es una mujer rebelde, es una mujer con carácter, ya cuando se hace adulta, por lo mucho que ha tenido que pasar en su infancia, y el hecho de ser hija única pues no es poca cosa también. Pensemos que pertenece al apellido más importante de la época, nunca le faltó nada, estuvo acostumbrada al lujo, al dinero, a la riqueza, y fue lo que le tocó a ella. Ella siempre estuvo en ese ecosistema, y cuando le van a faltar su poderío económico, sobre todo con respecto a sus hijos, porque eso hay que subrayarlo, fue una madre amantísima de sus hijos, en vida de su marido y muerto su marido también, precisamente por la ambición que tenía de que sus hijos estuvieran bien colocados, que es verdad que van a terminar, uno siendo obispo. Su hija mayor, Ana, se va a casar con el duque de Medina Sidonia, por eso el coto es de doña Ana, porque allí fue a vivir la hija de la princesa de Éboli. Pero en ese medrar para que sus hijos tuvieran lo mejor, va a dar unas vueltas de tuerca innecesarias y se va a meter
en ese bucle que le va a llevar al cautiverio y a la muerte. Lo vamos a ver. Así que una infancia desdichada, y yo creo que ha llegado ya el momento, que sé que están nerviosos ante esto, porque tenemos que saber qué pasaba con el parche. ¿Qué es a lo que han venido? ¿O son cosas mías? Bueno, pues del parche en su ojo derecho hay que decir que es un enigma ya imposible de descifrar. Claro, ahora tienen que decir, oh, no, lo voy a repetir, un enigma ya imposible de descifrar. Yo sé que esto les perturba, ya no va a ser nada en el futuro igual. Vamos a ver, efectivamente no se sabe con certeza. Es posible que esta niña, por ese carácter indómito, se sabe que practicaba actividades propias de los hombres, definitivamente en aquella época. Le gustaba la caza, le gustaba montar a caballo y practicaba el esgrima. Entonces una de las teorías es que un paje practicando esgrima, un paje con el florete le vació la cuenca del ojo. Esa es una teoría. Otra teoría es que pudo incubar una enfermedad degenerativa en el ojo y terminar con un estrabismo, en fin, que fuera bizca, y entonces ella, por ser una mujer guapa y coqueta, pues que quisiera taparse su ojo derecho. Lo único que se sabe con certeza de este aspecto es que cuando se hacen las capitulaciones matrimoniales, que veremos ahora que Felipe II concierta este matrimonio cuando ella tiene 12 años, y él le saca 24, es verdad que van a consumar luego el matrimonio 5 años después, con ella ya con 17, pero parece ser que cuando Ruy Gómez de Silva, el que va a ser su marido, conoce a la niña, pues hace un informe o escribe algo y ahí no aparece nada de que tuviera alguna deformidad en ese ojo. Luego señal de que de nacimiento no fue, que pudiera ser luego una enfermedad, como digo, que incubara con los años. Lo que hay que destacar casi del ojo es que da una idea de la personalidad y el carácter que tenía esta mujer, porque llevar un parche en la época definitivamente era propio de piratas, de corsarios, de delincuentes, y sin embargo ella lo llevó con, en fin, con absoluto orgullo y encima no le afeó nunca, porque como digo, pues fue una mujer siempre, una mujer hermosa. Bueno, hay un caso curioso que es la película, la novela que hace Antena 3, que protagoniza Belén Rueda, que cuando cogió el florete para hacer los ensayos de hacer ese momento en que pierde el ojo, pues cuando le ponen el parche a Belén Rueda en el ojo derecho, dice que yo no veo nada, director, es que no veo nada. Y entonces le cambiaron el parche, así que en esa película, lo vemos en pantalla, pues Belén Rueda lleva el parche en su ojo izquierdo. En fin, una anécdota nada más. Voy a abrir una galería de protagonistas donde vamos a ir poniéndole cara a los muchísimos protagonistas que les digo que de verdad que esto es misión imposible. Bueno, empezamos con nuestro rey Felipe II. Yo me he preocupado en hacer esta diapositiva de la que me siento orgulloso, ¿verdad? Porque vamos a ver en una sola diapositiva lo tormentoso, lo convulso que fue. Es que yo de verdad que por Felipe II siento admiración. O sea, cada mañana tenía que levantarse y debería tener una agenda que ríete tú de nuestro Outlook. Porque empezando porque él es coronado rey, vamos a poner ahí la edad, en 1556 con 29 años, luego ya Felipe III y Felipe IV van a ser reyes con 20, 22 años, lo normal, él con 29 años, nada que ver con el actual rey de Inglaterra, el rey Carlos. Pero también lo pongo en su haber porque va a ser, aunque es verdad que va a vivir 40 años, va a morir en 1598 con 71 años, es un periodo de su reinado el que él lo acoge a una edad ya muy tardía. Por lo tanto, le va a pillar muy mayor en todo lo que vamos a ir viendo, que lo vamos solamente rápidamente porque no nos podemos detener, pero al año de ser coronado rey tiene la suerte de dirigir sus fuerzas en Francia y ganar la batalla de San Quintín, una batalla fundamental para nuestro imperio hispánico porque nos concedió 100 años de hegemonía católica y de paz en Europa. Fue la única batalla en la que él combatió y en la que se puso el yelmo, el casco y la coraza. Terminó siendo, como sabemos todos, pues un rey más bien burócrata, sedentario, nada que ver con su padre, Carlos I, que siempre estaba batallando, y lo que va a ser su hermanastro también, don Juan de Austria. En 1561, a los 4 años de ser coronado rey, se trae la capital de España a Madrid. Bueno, pues ya tenemos una mudanza, y eso es estresante también,
Se trajo la capital desde Toledo a Madrid. A los 2 años comienza las obras del Escorial, que le van a ocupar muchísimo también. Saben que él estuvo mirando las obras paso a paso y luego se refugió, terminó siendo su refugio, donde él encontraba la paz. Y aquí en Torrelodones tenemos mucho que decir de esto, porque cuando salían a 5 leguas de Madrid se encontraba Torrelodones, y en el mesón de baños, donde actualmente se levanta la posada, pues ahí él hacía noche, y tanto hacía noche que a su arquitecto le mandó construir ahí unos aposentos reales. Por eso yo digo que nuestra calle real probablemente sea de las más reales de toda España. Ya me queda a gusto diciendo esto. En el año 1568 empieza su año aciago, año horrible para él, no solamente porque se rebelan los moriscos en las Alpujarras. Fue una guerra nada desdeñable, fueron 3 años de guerra muy sangrienta en la que los moriscos llegaron a pensar incluso en revertir la reconquista. Felipe II tuvo que mandar a su joven hermanastro, don Juan de Austria, que desde luego le sacaba mucho las castañas del fuego, y fue capaz de sofocar la rebelión de las Alpujarras. En ese mismo año, 1568, el gran drama de Felipe II, la muerte de su hijo, que ha sido tan vilipendiada la historia esa, tan tergiversada por la leyenda negra, y nada que ver, luego lo retomaré. Y para no ser menos, bueno, en este año 1568 muere el príncipe Carlos en el mes de julio, y en octubre muere su mujer, Isabel de Valois, la segunda de las 4 mujeres que tuvo, y de la que estuvo absolutamente enamorado. Era muy raro en la época que esos matrimonios hubiera amor, es verdad que ya de entrada los matrimonios se pactaban por buscar alianzas y tal, luego que hubiera amor era la sorpresa. Pasó con nuestros reyes católicos y desde luego con esta mujer, con Isabel de Valois y con nuestro rey Felipe II ocurrió. Bueno, pues muere su hijo y a los 3 meses muere su mujer, la francesa Isabel de Valois. Y es que en ese mismo año comienza la rebelión de los Países Bajos. En fin, la guerra en Flandes, que va a durar 80 años y que obviamente también le quitó muchísimo potencial a nuestro rey Felipe II. Mandamos en alianza a la batalla de Lepanto, se mandó allí, participamos la corona española, Venecia y los países, el Vaticano, y conseguimos parar a los turcos, y esto fue una victoria importantísima para la cristiandad en 1571, cuando nuestro rey Felipe II tenía 44 años. O sea, es que es un suma y sigue de acontecimientos, como pongo arriba, muy muy importante. Y luego viene la grande y felicísima Armada y la Contraarmada, que se llevan 2 años. En 1588 Felipe II manda a nuestra fuerza naval la mal llamada Armada Invencible, que eso fue un invento de los ingleses, que tenemos aquí a Gerard. Ya le he pedido permiso para poder decir que los ingleses fueron malísimos y que nosotros fuimos buenísimos, y él me ha dicho, mira, habla de lo que te dé la gana, porque siempre estás con lo mismo. ¿Sigo, no, Gerard? Bueno, no, tengo que romper una lanza a favor de lo que hacen ellos, porque ya lo podíamos hacer nosotros. Nosotros nunca combatimos contra ellos, fueron las circunstancias los que se llevaron a nuestra flota. Sin embargo, al año fue un desastre naval absoluto para España. Es verdad que no fue tan desastre como para que España no levantara cabeza como se ha hecho creer, pero fue un desastre naval absoluto. Pero más desastre fue lo que ocurrió al año siguiente. En 1589, su reina, Isabel I, pues quiso explotar el éxito y mandó a una flota mucho más armada. Si nosotros mandamos a 130, mandó cerca de 200 buques a las costas del Cantábrico y de Lisboa, que era donde se había refugiado la maltrecha, mal llamada Armada Invencible. Y entonces Isabel I, con muy buen criterio, mandó a sus huestes para terminar de hundirnos, y nunca mejor dicho, en la miseria. Solo que ahí estaba María Pita. ¿No contabais, no, con María Pita, Gerard? Bueno, y fue un descalabro absoluto para Inglaterra, mucho más descalabro para Inglaterra lo que ocurrió con la Contraarmada en 1589 que lo que nos ocurrió a nosotros con la grande y felicísima Armada. Sigo, Gerard. A todo esto vamos a sumar, por si era poco, el reinado de Felipe II, pues que él tiene que seguir con la conquista de América, con el legado que le ha dejado su padre, Carlos I,
Hay que sumar también que conquistamos las Filipinas en 1568, que muere Pedro Menéndez de Avilés, que nadie lo conoce, pero fue un peón imprescindible. Para mí, Pedro Menéndez de Avilés y don Juan de Austria fueron los que le estuvieron sacando las castañas del fuego, pues muere en 1574 en Santander, y para él fue un descalabro perder a este peón importantísimo para la corona. No podemos olvidar que es coronado rey de Portugal y que va a morir en 1598 siendo rey de Portugal, más tarea, más outlook, más agenda. Y terminamos con que los últimos años pues fueron años muy tristes para él, muy solo, y encima con los ingleses constantemente saqueándonos y atacándonos en todos nuestros frentes. Bueno, pues este es el contexto en el que se va a mover nuestra princesa de Éboli, que empieza siendo, como digo, una bendición para el rey, pero luego se va a tornar y va a terminar siendo su peor pesadilla. Voy a ir siguiendo en este cronograma pues todo lo que estoy contando. Ya ha nacido la princesa Éboli, cuando tiene 12 años, como digo, el entonces príncipe de España, Felipe II, acuerda el matrimonio entre Ruy Gómez de Silva y Ana de Mendoza. Es un matrimonio sensacional para la época, propio también de la época, es decir, Felipe II está uniendo a Ruy Gómez de Silva, probablemente el mejor hombre de Estado que hemos tenido en España, y que va a quedar eclipsado por la leyenda negra de su mujer, Ana de Mendoza, porque él es el príncipe de Éboli. Él va a ser nombrado príncipe de Éboli y Ana de Mendoza va a ser la princesa de Éboli consorte. Pero Ruy Gómez de Silva, ¿quién fue? Pues era un paje que vino de Portugal, pero le lleva 9 años a Felipe II, termina siendo un gran amigo de él, pasa de ser amigo a ser asesor, de ser asesor a ser consejero, ministro y probablemente, digo, un hombre de Estado que va a acompañar a Felipe II en sus viajes a casarse a Inglaterra, en el viaje que hizo por Europa, y un hombre sensato, cabal y muy importante, pero encima además ha concertado su matrimonio con el apellido Mendoza, con Ana de Mendoza. Incluso los Mendoza miraron este matrimonio con mala cara porque les parecía que el apellido Ruy Gómez de Silva no era suficientemente importante. Pero fue un matrimonio, como he dicho ya, que se quisieron muchísimo, van a tener 10 hijos, eso ya lo he dicho, y para Ana de Mendoza va a ser muy importante porque su matrimonio le va a sacar del infierno de su infancia. Pensemos que tiene 12 años cuando se hacen, repito, las capitulaciones matrimoniales. Lo que pasa es que coincide que Ruy Gómez de Silva está por Europa acompañando al rey y 5 años después es cuando llega a España y se consuma el matrimonio y enseguida se queda embarazada. Vamos a hablar enseguida de las presuntas relaciones que pudo tener la princesa de Éboli con unos y con otros, que también un poco han venido a eso. Pero es que solamente el hecho de que tuviera 10 embarazos es que no tenía tiempo la mujer, si es que se quedaba embarazada, daba luz y tenía otro embarazo. Eso durante muchísimos años. Bueno, vamos a continuar y en 1563 se inician las obras del Escorial, que luego terminaré haciendo un comentario cuando terminemos de construir el Escorial. Va a morir el príncipe Carlos, del que ya he señalado algo, pero es muy importante en la vida de la princesa de Éboli, de los príncipes y del propio Felipe II, como bien saben. Este chaval, príncipe Carlos de Austria, nació en Valladolid en 1545 y murió a la edad de 23 años, y saben que fue hijo primogénito del rey Felipe II de España y de su primera esposa, la infanta María Manuela de Portugal. Su mala salud y su carácter inestable imposibilitaron una relación normal con su padre. Finalmente, su confinamiento y muerte contribuyeron a la leyenda negra del rey Felipe II. Es que Carlos de Austria solo tenía una abuela, y era Juana la Loca. O sea, era tal la endogamia que se cebó en este chaval que tenía deformidades físicas y mentales. Además tuvo un accidente, se tropezó en una escalera, le hicieron una trepanación de cerebro, algo le tocaron ahí y definitivamente pues quedó malforme, con muchísimos problemas de salud, pero con una inteligencia que estaba bien de cabeza. Y claro, él reclamaba a su padre pues que le nombrara capitán general de Flandes, quería que le nombrara rey de... Y el padre poco a poco lo tuvo que ir quitando en medio porque era muy agresivo, porque no tenía misericordia con los animales, con el personal de palacio, y bueno, lo vamos a ver ahora. Intentó acuchillar al duque de Alba, pero sobre todo lo más importante, por lo que terminó siendo para su padre pues algo muy muy desgraciado, es que con esa cabeza que le funcionaba bien, tramó con los rebeldes de Flandes,
Es decir, hacía de propio espía contra su propio rey. Y don Juan de Austria, del que también se ha vilipendiado, porque es verdad que Felipe II nunca lo tuvo claro con su hermano, yo creo que tuvo una mezcla de admiración, porque era para admirarle, pero de sospecha, porque le podía quitar la silla, le podía... era ambicioso y tenía todo el derecho del mundo don Juan de Austria a ser ambicioso, porque desde luego era un hombre de éxito. Pero fue un hombre siempre leal, don Juan de Austria, a su hermanastro Felipe II, y tan leal fue que fue a su hermanastro y le dijo, tu hijo está tramando en Flandes, y eso fue el detonante para que lo confinara su padre. Entonces hay una carta que es definitiva, claro, es que la leyenda negra que se ha escrito contra Felipe II se ceba mucho en este episodio de su hijo, y hay una carta que lo dice por sí mismo, en la que en esa carta lo que desvela es que, como dice Alejandro Sanz, Felipe II, con respecto a su hermano, tenía el corazón partido. Por una parte quería a su hijo, por maltrecho y malforme que fuera, lo quería como padre, pero tenía el corazón partido porque por otra parte dice en la carta a su hermana, imaginaros para mí lo que significa tener que ejercer como hombre de Estado y tener que pararle los pies a mi propio hijo, entonces lo tuvo que encerrar y bueno, y a partir de ahí ya pues el chaval terminó muriendo con 23 años. Definitivamente la ópera Don Carlo de Verdi es absolutamente tergiversar la historia solamente porque el protagonista, el príncipe Don Carlos, pues sale como un príncipe pues apuesto, en fin. Eso no son los ingleses, Bueno, pues los príncipes de Éboli se van a ir a Pastrana. ¿Por qué? A Guadalajara. Ahora situamos un poquito más Pastrana. El príncipe de Éboli, que lo había sido todo en la corte de Felipe II, como lo era todo y era la mano derecha y era el mesías del propio Felipe II, en su momento, cuando su propio hijo le empezó a dar problemas, le nombró el ayo, el tutor, el mentor de su hijo. Y en ese estar con su hijo, pues él lo que hizo fue perder influencia en la corte, una corte muy polarizada, con dos grupos, los ebolistas y los salvistas, y él, que políticamente en esas luchas internas que había tenía mucho que decir, se desinfló, se desgastó precisamente por ser el ayo de este chaval. Entonces hubo un momento dado cuando él comprendió que había perdido influencia, pues un día le dijo a su mujer, a Ana de Mendoza, a la princesa, le dijo, cariño, tenemos que hablar, como lo estoy contando. Me preocupas, Rui, le dijo la princesa. No, se me ha ocurrido que voy a pedir la prejubilación anticipada en Palacio y nos vamos a ir a nuestra casita de pueblo. Dime que eso es verdad, cariño, como te lo estoy contando. Y decidieron irse a Pastrana. ¿Por qué a Pastrana? Bueno, Pastrana es una localidad que van a tener que visitar, y una localidad a la que le van a dar los príncipes de Éboli, yéndose allí, le van a dar esplendor. Está situada en las confluencias de Madrid, de Cuenca y de Guadalajara, pertenece a la provincia de Guadalajara. Su abuela había comprado la localidad, Pastrana. La abuela llegó, ¿cuánto cuesta esto? Como esto. Era Mendoza, tenía dinero y compró, pero nada más comprar la localidad de Pastrana, mandó construir lo que hoy es el Palacio Ducal. Era un disparate de una macroobra que mandó a llamar, además llamó a Covarrubias, al arquitecto Covarrubias, se lo trajo de Toledo y montó ahí un palacio, pero además lo montó donde ella quiso, y en ese montarlo donde ella quiso incumplía las leyes de la época, porque estaba pegado, cuando vayan a Pastrana lo van a ver, ahí está en Pastrana, lo pegó a la valla, se metió en litigio y estuvo muchos años Bien, son técnicas que utilizamos los ponentes para ver si están pendientes. Muchos años litigando y al final la abuela se cansó, le vendió la villa a otro, y ahora los príncipes de Éboli dijeron, le vamos a recuperar la villa de tu abuela, y se fueron a vivir a Pastrana. Eso hizo que Pastrana hoy, perdida en medio de la Alcarria, es una auténtica maravilla, porque al llegar los príncipes de Éboli y alejarse del mundanal ruido, construyeron esto que es el Palacio Ducal, que es por lo que más se conoce, pero además reforestaron todo, metieron frutales, llevaron la morera, crearon fábricas de tapices, reconstruyeron muchísimo
Bueno, esa fotografía pertenece a la mejor colección de tapices del mundo entero, tapices de origen flamenco. La mejor colección está ahí en Pastrana. Y por fin, después de hacer mucho por la villa, llamaron a Santa Teresa de Jesús, que la tenemos que subir a nuestra galería de protagonistas. No, si les digo que aquí no falta nadie, ¿eh? Ahora viene Santa Teresa de Jesús, que en aquella época estaba haciendo las fundaciones. Saben que Santa Teresa de Jesús pertenecía a la Orden del Carmelo, le parecía que era una orden muy laxa, que era una orden muy débil, y entonces dijo, esto no me está gustando. Y cogió y a las carmelitas las descalzó, como se lo estoy contando. Pero eso da una idea de que lo que hizo fue enderezar, hacer mucho más severa la Orden del Carmelo, y esto va a ser importante por los conflictos que va a tener con la princesa Éboli, como veremos a continuación. Entonces, desde su misticismo, pues recibió la llamada de Dios de que tenía que fundar conventos, y buena parte de su vida, ya siendo muy mayor, Teresa de Jesús pues fue fundando conventos carmelitas. Y cuando había fundado el convento número 6, se encontraba en Toledo, le sonó el móvil, y eran los príncipes de Éboli. Santa Teresa, que se venga usted para acá. Y como dice Martes y 13, ella no quería, oiga. No quería porque ya conocía a la princesa Éboli, una mujer muy controvertida, que enredaba mucho y no le hacía ninguna gracia, pero tampoco tuvo valor de decirles que no, porque era contrariar a Ruy, a su marido, a Ruy, y era tanto como contrariar al rey de España. Así que se fue para allá y en vez de fundar, un convento fundó dos, uno para mujeres y otro para hombres. El convento de San José, que está en el centro de la localidad de Pastrana, y ya en las afueras, una maravilla, un emporio, que es el convento del Carmen. Pero desde muy pronto se demostró que los caracteres de ambas dos eran irreconciliables, porque cada una tenía lo suyo. Santa Teresa también tenía un carácter importante. Y es una pena, algún autor dice que todo ese potencial que tenían una y otra, con esos caracteres complicados, si lo hubieran alineado en la misma dirección hubieran conseguido un potencial grande, pero en términos de empresa moderna no se produjo el win-to-win, el ganar-ganar, muy lejos de eso perdieron todos, como veremos un poquito más adelante. Pero la santa empezó a tener muchos problemas desde el principio con la princesa Éboli, que imponía sus condiciones. Por otro lado, no era fácil para la santa. También hay que decir que lo que le va a pasar con la princesa Éboli en Pastrana le está pasando en otras fundaciones. Es decir, los inversionistas son los aristócratas, son los que ponen el dinero, ponían sus condiciones, y no solamente en la fundación del Carmelo, o sea, en la Orden del Carmelo, sino en todas. Muchas veces los conventos se levantaban así, un inversionista, un aristócrata ponía dinero, y luego pues se hacían muchas cosas como capricho del aristócrata porque era el inversionista. Y ese es el comportamiento que empieza a tener Ana de Mendoza con Santa Teresa de Jesús. Lo que pasa es que lo está haciendo precisamente con la orden más estricta y más severa que había en ese momento en la época. No quiero dejar de señalar en el Palacio Ducal, para quienes no lo conozcan, lo estoy señalando en la foto de la izquierda, en blanco, lo que se llama el Balcón de la Hora, es donde va a terminar su cautiverio Ana de Mendoza. Es en un enrejado, y precisamente la plaza se llama la Plaza de la Hora porque mitad historia, mitad leyenda, pues se supone que la princesa Éboli disponía de 1 hora al día para poder asomarse. Va a tener un cautiverio verdaderamente dramático, como veremos luego. Se produjo la batalla de Lepanto cuando la princesa Éboli tenía 31 años, y claro, para hablar tanto de la batalla de Lepanto como lo que ya hemos hablado de las Alpujarras, muchas gracias, si me salía otra cosa. Hay que hablar de don Juan de Austria. Saben que nació en Alemania en 1547 y murió en Bélgica muy joven, con 31 años. Don Juan de Austria, hijo ilegítimo del rey Carlos I de España y de Bárbara Blomberg, fue miembro de la familia real española, militar y diplomático durante el reinado de su hermano Felipe II. Su padre, Carlos I, le dio una educación estricta, severa. Quería que fuera sacerdote, pero él muy pronto tenía ganas de ocupar trincheras y ser militar, y se lo respetó su hermano Felipe II, y enseguida le nombró capitán general. Su padre, Carlos I, antes de morir, en Cuácor de Yuste, quiso ver al chaval, se llamaba entonces Jeromín, porque era el nombre
del marido de Bárbara de Blomberg, se llama Jerónimo, y él recibió el nombre de Jeromín, pero pronto cambió ya por el nombre de Juan de Austria. Lideró la batalla de Lepanto con 24 años, que debió ser un personaje absolutamente admirable. De la arenga que él hace en la batalla de Lepanto, a los que están embarcados, yo he seleccionado esto. Soldados de los tercios, no esperaremos aquí a los turcos, preparaos para la lucha, cumplid conmigo y yo cumpliré con vosotros. Bueno, para un chaval que tiene 24 años, va a morir muy joven allí en un campamento en Holanda, y cuando tenía 31 años, y su cuerpo pues yace en el Panteón de Reyes del monasterio del Escorial. Y ahora ya llega el punto de inflexión de la princesa Éboli. Hasta aquí ha tenido 9 hijos, porque la última va a morir va a morir el padre estando Ana de Mendoza embarazada. Luego Ana, tienen 2 hijas que se llaman Ana. Una cosa curiosa en la época, a la mayor le llamaron Ana, por la que recibe el nombre del Coto de Doñana, y la pequeña le volvió a llamar Ana, y nació a título póstumo, ella ya embarazada, y va a morir súbitamente el padre Ruy Gómez de Silva. Ella se va a quedar viuda y a la deriva hasta su muerte. Pues vamos con esta última parte. Se querían muchísimo, como he dicho, y al morir pues ella entró en una locura propia de una mujer muy enamorada y que no ha conocido otra cosa más que la vida con su marido. El marido muere aquí en Madrid, Ruy Gómez de Silva, y se lo trae en carroza hasta Pastrana, porque era el deseo de Ruy Gómez de Silva, que siempre quiso estar enterrado en la colegiata, de la que no he hablado, la colegiata que van a ver ustedes en Pastrana cuando vayan. La colegiata estaba llamada a ser una dignísima parroquia, como tenemos en tantísimos de nuestros pueblos, una bellísima parroquia, pero en ese hacer grande a Pastrana, pues le dieron categoría de colegiata. Me están siguiendo, ¿no? Hasta donde yo sé, la colegiata es el nivel inferior a catedral. Tenía 48 canónigos, solamente la de Toledo tenía 50. Es decir, Pastrana, esa localidad perdida en la Alcarria, era la segunda en número de canónigos. Y bueno, pues la colegiata es algo maravilloso que tienen que ir a ver. Y abajo pues fue sepultado primero el marido, Ruy Gómez de Silva, y luego sería sepultada también la princesa de Éboli cuando muera. Nada más morir, desea ingresar en el convento. Esto, aquí ya hay autores que la llaman de friki, de que es una extravagancia, de que para qué se va a ir al convento. Es verdad que yo me pregunto, pero bueno, por lo visto era una costumbre muy de la época, ¿eh? Las aristócratas, cuando se quedaban viudas, además estaba mal mirado el que hicieran vida social y tal, no era ni el primero ni el último caso que eligían el pasar a un convento en clausura. Yo la pregunta que me hacía, además se lo dije a una guía de Pastrana una vez, digo, ¿pero qué hacen con los hijos? Bueno, pues esa costumbre existía. Ella deja a los hijos porque la costumbre, y decide entrar en el convento, donde va a durar, y subrayo durar, 3 meses nada más. Efectivamente, en el mismo convento que había fundado Santa Teresa, dice la madre priora, Sor Isabel, la princesa monja, yo doy la casa por deshecha. Pues bueno, ingresó, se llamó Sorana de la Madre de Dios, y dejó el convento a los 3 meses. Ahí vemos un fotograma de la serie de televisión española de Santa Teresa de Jesús. ¿Qué le pasa a ella en el convento? Pues que ella pide una serie de cosas que, como ya ha dejado caer, eran propias de las aristócratas que ingresaban en conventos. Ella quiere pues mantener ciertos armarios, ciertos ropajes, quiere una puerta de acceso para poder salir de vez en cuando fuera, y bueno, también así lo hace, que ingresa con 2 mujeres de su círculo inmediato. Pero la convivencia se hace absolutamente insoportable. Ella tenía mucho carácter, ella no cumple con muchas de las reglas y las normas que hay ahí, y en otros conventos se lo hubieran tolerado, hubieran mirado para otro lado, pero Santa Teresa Jesús no era de ese pelaje, perdónenme la expresión. Así que es alucinante, porque el final es que mientras ella está dormida, un día Santa Teresa de Jesús, ya harta, sacó a las 13 monjas por la noche y se las llevó
al convento de Segovia que acababa de fundar. Cuando se despertó la princesa Éboli, se encontró sola, así que abandonó el convento. Ya el rey Felipe II le decía que se dejara ya, que ya que ha salido del convento, ella se quería venir a Madrid, pero Felipe II no quería que se viniera para Madrid. Quédate en Pastrana y preocúpate de tus hijos, de la herencia, porque todo el tema económico conllevaba muchísimo desgaste, y ella tuvo ahí 3 años en el que cumplió con todo esto. El hecho de que el rey Felipe II no quiera que venga a Madrid ya nos tiene que empezar a quitar de la cabeza si la princesa Éboli tuvo relaciones con el rey Felipe II. De haberlo querido, pues el rey hubiera dicho, vente para acá. No. A ver, Felipe II tuvo muchos amantes con todas sus mujeres, pero yo creo que excepto con precisamente con Isabel de Valois. Tuvo a María de Osorio, que fue un amante transversal a las 2 primeras mujeres. Era muy común que los hombres de la época, incluidos los reyes, tuvieran amantes. Pero es que precisamente con Isabel de Valois, no, porque estaba muy enamorado, yo creo que no pudo tener relaciones. Desde luego documentado no está el que tuviera relaciones ni con el rey ni con el protagonista, con Antonio Pérez, del que vamos a hablar ahora a continuación. Documentado no está ni en un caso ni en otro. Quizás con Antonio Pérez, si tiramos del sentido común, pues podría encajar, pero con el rey es difícil, porque sería liarse además con la mujer de su queridísimo y añorado ministro Ruy Gómez de Silva. Y encima, la princesa Éboli, que ya he dejado dicho al principio que era un engranaje importante en la corona, lo fue porque fue la dama de compañía preferida de Isabel de Valois, que compartían... Perdón, que tenía que resolver un problema que tenía en la boca. Que compartían juegos, compartían embarazos, o sea, que es que la relación de Isabel de Valois, la reina, con su dama preferida, con la princesa Éboli, era entrañable. Por cierto, abro y cierro un paréntesis, Éboli es una localidad que está cerca de Nápoles, y cuando Ruy Gómez de Silva volvió de prestar sus buenísimos servicios al rey Felipe II, pues le quiso compensar el rey dándole el Principado de Éboli. Nunca visitaron esa localidad italiana, pero este es el motivo, y cierro el paréntesis, de por qué los llamamos los príncipes de Éboli. Fue un regalo, una concesión de Felipe II. Bueno, pues a los 3 años, no sé si hay ruidos de fondo, bueno, se oye bien. A los 3 años ya ella decide venirse para Madrid. También hay que entenderlo, ella ha vivido en la corte, ella ha vivido de manera suntuosa, ya la vida en Pastrana está como encerrada, que encerrada va a estar luego, pero se le quedaba pequeña, y ya decide venirse a Madrid porque cree que está perdiendo también influencia y tiene que estar en la corte para poder dar salida a lo que pretende con sus hijos. Es que fue una mujer que solo pensó en sus hijos, es la segunda vez que lo digo, viviendo su marido y también al estar viuda. Bueno, pero efectivamente se viene para Madrid y va a venir el principio de su final, el asesinato de Escobedo. Para hablar de Escobedo tenemos que subir a la galería de protagonistas primero a Antonio Pérez. Si Ruy Gómez de Silva ha sido el mejor hombre de Estado que ha tenido España, pues probablemente Antonio Pérez ha sido lo peor que nos ha pasado, porque además va a ser el que termine brindando la munición a la leyenda negra. No se explican los historiadores cómo este hombre pudo ser el secretario, el sucesor de Ruy Gómez de Silva, porque es que estaba criado por el propio Ruy Gómez de Silva, había sido pupilo de él. No sé en qué momento este hombre les mete el gol tanto a Ruy Gómez de Silva, que fue su mentor, como al propio Felipe II, denominado el Rey Prudente, un hombre prudente no porque fuera lento y burócrata, que también lo era, sino que él heredó... Felipe II con su padre tuvo una no relación, porque desgraciadamente su padre estuvo fuera mucho tiempo, él no pudo disfrutar de su padre, pero parece ser que la transición en la que le quiere dejar criado y educado como rey, pues debió ser extraordinaria, y el rey Carlos I le dijo siempre a su hijo, a Felipe II, que democratizara todas las decisiones. El Consejo de Estado funcionaba constantemente. Lo digo porque a veces caemos en que Felipe II lo asociamos como rey absolutista, y aunque ese nombre es verdad que existe, sin embargo, todo lo hacía su Consejo de Estado. Y era un consejo que también le había dado
su propio padre, que siempre escuchara a todas las partes, y eso va a hacer también que sea un hombre lento en sus decisiones. Pero no se explica que Antonio Pérez cayera por ahí, porque un hombre que lo miraba todo con lupa, un hombre escrupuloso, estoy hablando del rey Felipe II, cómo depositó tantísima, cómo delegó tantísimo poder en este hombre, Antonio Pérez, que era definitivamente un manipulador, era un corrupto, era un seductor, era incluso bisexual, o sea, es que era un hombre que terminó siendo un problema de Estado, como vamos a ver ahora, porque lo mismo que hemos hablado ya del príncipe Carlos, lo mismo hacía este pájaro. Es decir, era doble espía. Tenía un discurso con don Juan de Austria cuando estaba en Flandes, pero tenía otro discurso con los rebeldes contra los que estaba combatiendo don Juan de Austria. Bueno, pues la princesa Éboli, cuando llega a Madrid, enseguida se pone a las órdenes, entre comillas, de Antonio Pérez, porque es íntimo amigo de Ruy Gómez de Silva, y ella sabe que estando en el entorno de Antonio Pérez, pues puede seguir medrando en el mejor de los sentidos para conseguir que sus hijos pues vayan consiguiendo cosas. Pero se va a ir enredando en este círculo que tiene hecho Antonio Pérez. ¿Tuvieron relaciones ellos? Pues tampoco está documentado. Es verdad que las viudas... Es que Antonio Pérez iba mucho a la casa de la princesa Éboli y pasaba noches. Claro, es que es un poco como blanco y en botella. Tenían los dos 33 años. Ella era muy guapa, él era también un Adonis. Además abusaba mucho, dicen los historiadores, de los perfumes y tal, pero creo que tiraba de espalda el pachuli que se ponía este hombre. Pero que tuvieran relaciones pues entra dentro de lo probable, pero no está documentado. Entonces resulta que Antonio Pérez lo que hace es que para vigilar a don Juan de Austria, que lo tienen en Flandes, forman partidos diferentes, pues decide ponerle como secretario a Juan de Escobedo, que ha sido a su vez pupilo del propio Antonio Pérez. Luego lo mandamos a Flandes, le debió decir al rey: Majestad, vamos a mandar a Flandes a Juan de Escobedo, que es de mi corte, y vamos a vigilar de cerca a don Juan de Austria, que como he dicho ya, Felipe II siempre estaba sospechando de su hermano. El hermano lo único que hacía era tener victorias, tener éxito en Lepanto, en las Alpujarras, y el Papa, que no estaba muy de acuerdo con Felipe II, que había sus pugnas ahí, el Papa jugaba con la figura de don Juan de Austria y le proponía ser el rey de Túnez y le proponía reinados, y ese era un equilibrio muy difícil en el que a don Juan de Austria nunca le terminaron de dar lo que de manera, sí, ambiciosa, pero también de manera lógica y sensata y por justicia le correspondía, y el rey Felipe II siempre tuvo ese equilibrio de darle cosas, pero no tanto como para que se lo crea, y en esas sospechas pues empieza a comerle el tarro, en términos muy modernos, ¿verdad? Le empieza a comer el tarro Antonio Pérez al rey, diciendo que su hermano en Flandes, que está tramando con los rebeldes, etcétera, etcétera, pero no te preocupes que mandamos a Juan de Escobedo, que es de nuestro partido. Lo que no podían imaginar es que don Juan de Escobedo se enamora, sentido figurado, de la figura de don Juan de Austria, y poco más o menos que cambia de partido, se pone muy del lado de don Juan de Austria, pues le parece que todo es sensato lo que está haciendo, está encontrando un Flandes ya depauperado, que aquello está hecho una ruina, y es verdad que a don Juan de Austria le hace mucha falta dinero y fuerzas para poder mantener Flandes. Y en una de las ocasiones que don Juan de Escobedo viene a Madrid, pues descubre demasiadas cosas. Primero encuentra a Antonio Pérez con la princesa de Éboli. Esto no es que para el rey fuera un secreto, el rey seguramente lo tenía que saber, pero Juan de Escobedo se lo verbaliza al monarca, que tiene que mostrar, claro, su contrariedad. Pero además termina convenciendo al rey de que, bueno, Escobedo, por eso no les he dicho al principio que esto era muy complicado, si es que no eran cosas mías. Escobedo descubre sobre todo no solamente que Antonio Pérez es un corrupto, no solamente que tiene relaciones con la princesa de Éboli, sino que además tiene ese doble juego de espionaje y por lo tanto es alguien traidor al propio rey Felipe II. Cuando se da cuenta Antonio Pérez que Escobedo lo sabe todo, blanco y en botella, hay que eliminar a Escobedo como sea. Y termina convenciendo al rey, mintiéndole,
de que la eliminación de Escobedo tiene que ser un crimen de Estado, pero de libro. Como no lo hagamos así, su hermanastro le va a terminar poco más o menos que quitando la corona. Y se produce el asesinato de Juan de Escobedo. Ocurre la noche del 31 de marzo de 1578, 6 sicarios consumaron el asesinato de Juan de Escobedo cuando salía del palacio de la princesa de Éboli. Esto ocurre, está señalado ahí en Madrid, al final de la calle Mayor, muy cerquita ya de la Catedral de la Almudena, pues fue donde ocurrió que los 6 sicarios con una espada pues asesinaron a Juan de Escobedo. Los motivos del asesinato, como he dicho, pues que Escobedo supuestamente fomentaba la deslealtad de don Juan de Austria con el rey. Escobedo era para Antonio Pérez un rival político y personal. Descubrió que Pérez había conspirado con los rebeldes de Flandes contra el rey, crimen denominado de lesa majestad, es decir, crimen de Estado, era lo que estaba cometiendo el propio Pérez, y que conocía su relación clandestina con la princesa de Éboli y los muchos sobornos que aceptaba. El rey dio por bueno poco más o menos que le debió decir a Pérez, mira, haz lo que creas que tienes que hacer, porque yo no doy ya para tanto. Y seguramente estaban convencidos uno y otro que este asesinato quedaría impune porque en Madrid moría tanta gente por las noches, pues que se olvidarían. Pero la familia de Escobedo no estaba dispuesto a perdonar esto y encontraron una carta que delataba a Antonio Pérez. Los 6 sicarios fueron descubiertos, todos ya fuera de Madrid, y todo se empezó a volver contra el rey Felipe II, que medio condenó a Antonio Pérez por corrupción, no quería tocar el tema del asesinato, pero era una patata muy caliente que se le fue yendo poco a poco se fue impregnando en el propio Felipe II, hasta que definitivamente va a morir don Juan de Austria de un tifus en un campamento allí en Flandes, y al traer cartas de don Juan de Austria a Madrid, el rey vio con sus propios ojos que las cartas delataban que todo era mentira, que don Juan de Austria era como era, que Escobedo lo que estaba demandando en Madrid era de justicia y que por lo tanto el malo de la película pues era Antonio Pérez. Y ahora ya sí, en el año 1579, decide hacer prisionero a los 2. Obviamente la princesa de Éboli no intervino en el crimen, pero obviamente algo tenía que saber. Pero decide arrestar a los 2, lo va a hacer de manera diferente por lo siguiente. No tanto por las relaciones que pudieran tener, que eso ya estaba penado en la época, que una viuda no podía recibir a alguien en su casa, pero eso en este momento sería lo de menos. Lo importante es el crimen de Estado de Antonio Pérez, y que la princesa de Éboli, en ese ir colocando a sus hijos, pues pretendió que una de sus hijas se casara con un Braganza de Portugal, que en ese momento la corona de Portugal estaba pendiente de ver quién pugnaba por ella, y un candidato era Felipe II, que definitivamente es lo que va a ocurrir, que Portugal se va a anexionar al Imperio Hispánico durante muchísimos años. Así que cuando el rey, que por sucesión le correspondía a Felipe II, porque recordemos que su abuela había sido portuguesa, lo digo bien, por sucesión le correspondía, resulta que la princesa de Éboli se mete con una de sus hijas, que de fraguarse ese matrimonio le puede quitar la corona al propio rey Felipe II. Por eso digo que ahí es donde el rey, para el rey la princesa de Éboli ha sido lo que ha sido en su vida, ya se ha tornado de tal manera que ya no tiene misericordia con ella y la detiene. Entonces, la va a encerrar primero en la Torre de Pinto en Madrid. Ojo por la desigualdad que va a tener con uno y con otro. Claro, hay que ponerse en el pellejo de Felipe II y no es fácil tomar una decisión, y por lo que se optó es por encerrar a la princesa de Éboli, y al otro, Antonio Pérez, lo dejó suelto por Madrid, una especie de confinamiento domiciliario y tal. ¿Por qué hay que entender esto? Bueno, déjenme que ponga primero todo el cautiverio, por donde el itinerario del cautiverio, y va a estar 6 meses en la Torre de Pinto, luego va a estar 1 año en el castillo de Santorcaz, ya no va a conocer la libertad, y finalmente los últimos 11 años donde morirá va a ser en el Palacio Ducal de Pastrana.
En la Torre de Pinto, muy cerquita de aquí, en Madrid, se consideraba uno de los peores presidios de la época. Allí la princesa enfermó gravemente y nunca se le sometió a juicio. A ese punto quería yo llegar. El rey no somete a juicio primero a Antonio Pérez porque tiene muchos secretos de Estado y no es que los tenga en la cabeza, es que tiene legajos y legajos porque este hombre era muy, muy listo y todo lo escribía y las cartas las guardaba y cuando va a terminar yéndose a Francia y escribir el libro de las relaciones va a sacar muchísimos trapos sucios de nuestro rey y va a ser el principio del final de nuestra monarquía en ese sentido, por la leyenda negra, porque le va a hacer mucho daño. Y esto el rey lo sabía, cuando lo tiene que detener, lo medio deja medio preso, porque sabe que se puede revolver contra la corona. Sin embargo, no hace lo mismo con la princesa Éboli, y lo que hace es que la encierra sin someterla a juicio ninguno, que es escandaloso, pero era otra costumbre de la época. En aquella época, si tú sometías a juicio a un Mendoza, estabas culpabilizando a todo el apellido Mendoza. Hoy podemos meter en prisión al yerno del rey emérito, Juan Carlos I, y no nos escandalizamos, pero esto que ocurre hoy no ocurría antes. Insisto, que antes, y no era el primer caso que ocurría. Gente perteneciente a la aristocracia, y no solamente por Felipe II, sino por otros monarcas, eran encerrados sin juicio previo. Como perteneciera, insisto, a un apellido de abolengo, lo digo bien, entonces es muy probable que no se le sometiera a juicio. Ahí la princesa empieza a entrar ya en una paranoia porque no entiende nada, sí lo entiende, pero ella protesta y protesta y escribe muchas cartas, y después de estar 6 meses en la Torre de Pinto, pues la mandó al castillo de Santorcaz, un poquito más allá de Alcalá de Henares. Ahí van a mejorar sus condiciones de vida, va a recuperar su salud maltrecha y tiene la suerte de que por la proximidad con Pastrana le permite poder recibir la visita de sus hijos, que le hacía pues muchísima falta. Finalmente, y en paralelo, Antonio Pérez, definitivamente cuando el rey recibe aquellas cartas en las que se desvela que Antonio Pérez es un traidor absoluto, haré al rey sin miramiento, va por él, va a perseguirlo, lo encierra en prisión aquí en Madrid, pero se escapa y huye a Zaragoza, porque allí los fueros de Aragón eran diferentes de los fueros de Madrid y allí no se le podía culpabilizar por lo que el rey le estaba inculpando aquí en Madrid. El rey, ante la impotencia de no poder hacer nada allí en Zaragoza y en Aragón, donde por cierto las relaciones eran malísimas, y esto va a terminar en una tragedia, es como que al entrar Antonio Pérez en el territorio aragonés, lo van a utilizar los aragoneses como detonante para todo el veneno que tienen acumulado contra la corona. Había problemas de muchísimo tipo, pues se va a liderar una guerra ya definitivamente contra la monarquía y contra el rey. El rey, viendo que no puede meterle mano judicialmente ahí en Aragón, le acusa por sodomía, y al acusarle por sodomía, pues interviene la Inquisición, que sí que tenía competencia en todo el territorio nacional. Pero allí los aragoneses han decidido liberarle, lo ponen en el Pirineo, y entonces el rey, pues sin misericordia ninguna, va a asesinar al joven Justicia de Aragón, Lanuza, que hoy es el día en que todavía Aragón sigue recordando el asesinato de su Justicia, y hoy Aragón sigue muy en lucha con la monarquía de entonces, desde luego. Pero hay un dato revelador, y es que no hay ni una sola estatua del rey Felipe II en Aragón, no la ha habido nunca, excepto en la ciudadela de Jaca, donde por ser territorio militar, pues ahí sí hay una figura de él. Pero ya por fin Antonio Pérez se va a escapar, allí va a estar mucho tiempo en Francia y en Inglaterra, y va a terminar, como he dicho, escribiendo las relaciones. En el momento que ya desaparece y ya el rey no puede hacer nada con Antonio Pérez, es cuando injustamente va a apretar más, quizás por dejar rienda suelta a su frustración, y la va a mandar al Palacio Ducal de Pastrana, donde progresivamente la va a ir arrinconando, porque al principio, cuando llegó a Pastrana, para ella fue una cierta bendición, porque aquello sí que fue un arresto domiciliario, podía salir del palacio, tuvo unos meses viviendo en un convento, salía y entraba. Pero cuando el rey
se le escapa a Antonio Pérez, decide que el encierro sea total, la empareda, en la fachada principal, lo que era una ventana, lo están viendo allí, en la torre de la izquierda hay una ventana, en la torre de levante, la de la derecha, la del este, ya hay una, se mandó a abrir el balcón de la hora y se mandó enrejar. Supuestamente se emparedó a la princesa en unas habitaciones. Eso hay historiadores que no se ponen de acuerdo, pero vamos, lo que sí sabemos es que estuvo absolutamente encerrada y con la bendición de su hija pequeña, Ana, que fue sus pies y sus manos en todo este momento. Ella va a terminar muriendo, la princesa de Éboli, depresiva y ya rechazando el auxilio médico, le estaban haciendo sangrías constantemente. Diagnóstico final parece que fue un infarto de corazón, pero como consecuencia de una salud maltrecha y de no cuidarse, y bueno. Termino el cronograma, bueno, pues por colocar ahí a Santa Teresa, que muere cuando la princesa tenía 42 años, y que las obras del Escorial terminaron en el año 1583, cuando la princesa de Éboli tenía 43 años, y finalizan las obras del monasterio tras 20 años de construcción. Tenía yo interés en comentarles a ustedes que cuando decimos eso parece la obra del Escorial, pues no justo, porque 20 años tampoco es tanto. Tenía yo interés en comentarles esto. Bueno, pues ahora vamos a terminar con unos minutos de un reportaje que hizo la 2, un documental de la 2 sobre la princesa de Éboli, y un minuto y medio, y vamos a ver pues el final y nos hacemos una idea de lo que tuvo que ser la princesa de Éboli en este dramático final, como digo. Pues no se oye. ¿Por qué no se oye ahora? Quizás por... Es que antes se oía, ¿verdad? ¿Mi micro? A ver, lo vuelvo a poner. Que aislara la habitación donde... Vale, lo pongo desde el principio, perdónenme. El rey Felipe II ordenó levantar una pared que aislara la habitación donde se encontraba la princesa con el resto del edificio. Doña Ana de Mendoza, princesa de Éboli, quedó prácticamente emparedada. Así vivió más de un año. El rey sabe bien la verdad. No mendigaré justicia. Él lo sabe. Yo no he hecho ni conoceré jamás culpa. Nadie la escucha. Nadie se acuerda de ella. A nadie le interesa conocer la verdad que de tanto repetirla se ha convertido en una pesadilla. Ana de Mendoza ya no quiere vivir. A través del torno, su única comunicación con el exterior, manifestó su voluntad de que no se le practicaran más sangrías para aliviar la enfermedad. Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli, murió en su prisión de Pastrana en 1592. Tenía 52 años. Fue enterrada en la colegiata de Nuestra Señora de Pastrana, al lado de su esposo, Ruy Gómez de Silva. Bueno, yo antes de terminar recomendándoles que visiten Pastrana, no, quería, Hilario, agradeceros una vez más al aula de actualidad que me hayáis dado la oportunidad. Gracias por su atención, señoras y señores, de verdad, de todo corazón se lo digo, pero tienen que ir a ver Pastrana. Mire, no tengo comisión allí, pero es que es una maravilla, unas calles con encanto, pueden ver allí
la fuente de los Cuatro Caños, pueden ver la colegiata y pueden ir a ver el sepulcro donde está enterrada doña Ana de Mendoza. Yo recomiendo Pastrana porque en Pastrana la princesa lo tuvo todo, su mayor felicidad y su trágico final. Pues muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Una pequeña precisión, don Ignacio. Yo tengo entendido que el monasterio del Escorial se concluyó en 1584, no en 83. Y bueno, en el libro de Fray Sigüenza así lo comenta. ¿Cuándo se terminó? En septiembre de 1584. Y yo no he puesto 83, ¿verdad? Pues Pequeña precisión. son 20 años, 21, porque casi 21. la primera piedra fue en 1560. Pues le agradezco la precisión y lo corregiré. Muchas gracias. Y luego también se ha comentado que la princesa pidió a Santa Teresa el libro de la vida, y yo he leído que estuvo con sus damas mozándose un poco de lo que Santa Teresa contaba en el libro de la vida, y tuvieron que retirar. No sé si era cierto otra parte de la leyenda negra. Sí, eso lo tocan todos los autores. Es uno de, quizá el conflicto más gordo que terminó teniendo con la santa. La santa había escrito su libro de la vida. La santa Teresa de Jesús, y corríjame si lo sabe mejor que yo, pero estaba siendo vigilada por la Inquisición. Es que a ojos de la Inquisición era una mujer que caía en la herejía. Era tan mística y en esos encuentros tan directos con Dios, con la mentalidad de la época, se entendía que era una herejía, y entonces lo que aprovechó la princesa Éboli con mala fe, pues fue unas memorias que tenía escrita la princesa Éboli, pues le pidió a Santa Teresa de Jesús que se las dejara. Santa Teresa de Jesús decía que no, intermedió Ruy Gómez de Silva, siempre diplomático, y al final, pues para no generar conflicto, pero le pidió por favor que no saliera de ahí. Y es verdad que parece ser que la santa se encuentra que la están leyendo un día ahí en el Palacio Ducal, se están mofando de las barbaridades que decía la mística y tal. También hay otro autor que dice que siendo eso verdad, pero que tampoco era el único libro que había, que ese libro ya se estaba leyendo en muchos sitios, o algunas copias se estaban ya leyendo, y que probablemente la princesa ya se lo presentara directamente a la Inquisición, vamos a decir, por fastidiar. Pero sí, tiene usted razón. Versión de este libro que había sido presentado a la Inquisición, al inquisidor de Ávila, y que por lo visto después de un año la santa conocía a este inquisidor y le dice: mira, a ver cuándo me devuelve usted este libro que me hace mucha falta. Y él dijo: pues de momento déjemelo un poco más porque lo aprovecho mucho. Sí, esa es la continuación. Sí, el libro termina en la Inquisición, y es verdad que creo que... Pero no se lo quería soltar porque tenía solamente... Esa parte honestamente no lo sé con ese detalle que está usted diciendo, ¿eh? Pero sé que tuvo que intermediar hasta el propio Felipe II, porque... Pero sí, nos puede resultar difícil de entender con la mentalidad ahora que la Santa Teresa de Jesús tuviera problemas con la Inquisición, pero así fue. Pues si no tienen ninguna pregunta más... Quizás quería preguntarle dónde se crió don Juan de Austria, porque yo sé que su madre, Bárbara de Blomberg, vivió en Colindres, en Santander, en la provincia de Santander, y está enterrada en Monteano, al lado, entre Santoña y Laredo, en un convento de curas, vamos, de frailes. Sí, ella nace en Colindres, Bárbara, nace en Colindres, y es verdad que su final es ese, termina en un convento porque por lo visto era una mujer también de armas tomar, y cuando se quedó viuda, pues poco más o menos que la indujeron a que se encerrara en un convento. En cuanto al niño, a Jeromín, pues sé que se crió primero en Valladolid, en un pueblo de Valladolid, con gente de muchísima confianza de Felipe II, y luego pasó a Madrid y no le sé decir más. Sé que recibió una educación muy esmerada en la Universidad de Alcalá de Henares, pero no sé más, honestamente.
Habrá que estudiar bien a este personaje porque de ahí sale una conferencia también de Don Juan de Austria. Ya lo creo. Bueno, pues de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias.